Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, cuidado con ser fiador de deudas. A veces, por una razón u otra, concedemos, en ocasiones ni siquiera lo hacemos del mejor agrado, pero a veces concedemos el favor de acompañar a alguien en una deuda y salir como fiador de esa persona en la deuda, solo para, en algunos casos, terminar frustrados. La persona no supo honrar esa deuda y luego pues el fiador evidentemente es el que queda con el problema a sus espaldas. Pues amigos, este es nuestro tema hoy, cuidado con ser fiador de deudas. En el libro de los Proverbios, capítulo 20, verso 16, nos habla al respecto de varias ocasiones en las cuales el proverbista bíblico se refiere a este tema, pero en esta escritura en particular dice: quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y tómale prenda al que fía la extraña. Aquí básicamente cuando dice quítale su ropa y tómale prenda, está diciendo que va a salir perdiendo. Es lo que está diciendo, que puede perder hasta lo que lleva puesto en aras de un mal acompañamiento a alguien que no va a honrar las deudas. Y se habla de manera reiterada de que no se refiere a cualquier persona. Habla de ser fiador del extraño o de la extraña. Esto ya nos dice que posiblemente hayan personas a las cuales es posible tener que ser fiador de ellos, digamos, familiares muy cercanos. A veces se ve uno en la necesidad, ¿no?, por mostrar solidaridad familiar. A veces un buen amigo, pero de esos amigos de verdad. Y entonces, pues, la persona siente que debe hacerle ese acompañamiento solidario también. Pero dice aquí que no debe salir fiador por una persona extraña. Cuando dice extraña, básicamente a lo que hace alusión, amigos, es una persona a la que no conoces realmente. Una persona a la que no conoces a fondo y te va a hacer quedar mal. Pues la Escritura es sumamente clara a ese respecto y con base en ella vamos a hacer la siguiente interrogante y a trabajar con ella. ¿Cuándo es imprudente salir fiador de deudas? ¿Cuándo es algo en lo que absolutamente vas a equivocarte, amigo o amiga, si sales como un fiador de deudas? ¿Cuándo es imprudente hacer esto? Pues bien, vamos a trabajar con la interrogante. Primera respuesta. Es imprudente salir fiador de deudas cuando lo haces por presiones de algún tipo. Muchas veces, más de las que quisiéramos aceptar, lo hacemos por presión. Es raro que alguien de su propia iniciativa le diga a otro: ¿sabes qué? Ponme a mí de fiador. Y quien lo hace así por intención propia, por iniciativa propia, por lo general está queriendo hacer ese acompañamiento solidario a esa persona que está en esa problemática y se ve en la necesidad de asumir una deuda. Pero no es la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos hay presiones de algún tipo. Pueden ser presiones familiares, pueden ser presiones incluso espirituales, alguien que te diga: pero mira, tú eres cristiano, debieras de ayudarme. En fin, uno no debe tomar una decisión de ese tipo por presión, sino por confirmación de Dios. Dios debe confirmarnos si eso es algo que valga la pena hacer, si eso está considerado dentro de la voluntad de Dios. Muchas veces, amigos, nos salimos de la voluntad de Dios
básicamente yo digo que por buena intención. Es que buena intención puede estar ligada a cometer serios errores, por supuesto. Yo creo que el infierno va a estar lleno de gente con buena intención. Con buena intención hicieron una cosa u otra. Buena intención, amigos, no es suficiente. Necesitamos que Dios nos diga que sí, que es su voluntad, que podemos hacer eso, porque de lo contrario el error será de enormes proporciones y que lo vamos a lamentar, lo vamos a lamentar. Entonces nuestra primera respuesta es que es una imprudencia o será una imprudencia salir fiador de deudas cuando lo hagas por presiones de algún tipo. Segunda respuesta, también será una imprudencia salir fiador de deudas cuando desconoces los pormenores de esa deuda que se va a contraer. Es que hay que leer hasta la letra más pequeña y los aspectos y las cláusulas más ínfimas. Lo cierto es que en operaciones de ese tipo, las cláusulas más delicadas por lo general están como más escondidas en el texto de los contratos de deudas. Entonces hay que observarlo todo al detalle, hay que darse tiempo para leer cuidadosamente, pedir una explicación, pedir una respuesta a algo que no entendemos, etc. Porque de lo contrario, entonces será una imprudencia que vamos a lamentar, desconocer los pormenores. Uno pregunta aquí, pregunta allá, pregunta por esto, pregunta por lo otro. Y nadie debe ofenderse cuando el supuesto fiador está preguntando. Digo, porque hay personas que se disgustan. Yo he tenido experiencias hasta con hermanos en la fe, que se disgustan si uno pregunta mucho. Y lo que quieren es que alguien les favorezca, pero a veces me ha tocado mediar un poquitito en situaciones así entre personas como pastor. Y a veces el deudor que está pidiendo el favor de que alguien le salga de fiador no quiere muchas preguntas, solo quiere que le hagan el favor, como quien dice, a ciegas y a tientas la otra persona, y no puede ser así. Tiene que ser todo bien comprendido, y eso lo que reclama es que no se desconozca, que se pregunten por los pormenores de esa deuda que está por contraerse o se ha contraído. Eso en segundo lugar. En tercer lugar, cuando es imprudente salir fiador de deudas, cuando desconoces el comportamiento en deudas pasadas de esa persona. Mira todo esto cómo va teniendo sentido. Lo primero, no puede ser por presiones. Lo segundo, tienes que preguntar de manera pormenorizada los detalles de ese compromiso que vas a asumir, porque un fiador, claro que queda comprometido. Y en tercer lugar, a eso le estamos sumando que tú no puedes desconocer el récord de esa persona, su antecedente y su comportamiento en deudas anteriores. Si esta persona en el pasado no ha sabido honrar deudas, puede ser que se le haya convertido ya en una costumbre caer en el adeudamiento. He tenido yo casos de creyentes donde en cadena se hicieron de deudas de un lado y de otro. Yo pienso que hay algo peor que estar empobrecido y no pagar las cuentas, y es estar endeudado. Porque vamos, pues, si solo tienes tortillas con frijoles, pues a comer tortillas con frijoles. Si tú tienes que salir de donde vives y terminar viviendo bajo los auspicios de un familiar o alguien conocido, algún amigo, mientras dura la mala racha, pues hombre, hacerlo, pero ir llenándose de deudas de todo tipo, solo para tratar de mantener un estilo de vida que ya a todas luces la persona no puede sostener, eso es sumamente imprudente. Como imprudente será que alguien a quien se le solicita salir fiador en eso, no se pregunte cuál es el comportamiento de este solicitante en deudas pasadas. Y yo doy un consejo aquí.
Si te pide un favor de esos, una persona que ya tiene un antecedente de deudas que no supo honrar, te estás metiendo en un problema. Lo mejor, aquí vas a tener que decirle, ¿sabes qué? Sí, pero no. Es decir, quisiera ayudarte, pero no puedo hacerlo. Hay una norma que yo siempre he asumido en estos asuntos y es esto. Prestar dinero nunca presto, porque eso es terminar en una relación mala. Una persona te va a pedir prestado y cuando no te pueda pagar, o se va a esconder de ti, o no te va a responder los mensajes, simplemente se te va a perder del mapa. Entonces yo no presto, yo lo que hago es que le digo, mira, no te puedo prestar lo que tú pides, pero te puedo regalar esto que es lo que yo sí te puedo dar. Y es más bíblico, mejor darle algo a una persona que está necesitada. Es bien cristiano eso, es bien bíblico. Incluso hablando de prestar, porque a veces quizá puedes prestarle a alguien. La Biblia dice que tú no debes prestarle a tu hermano cobrándole réditos, cobrándole intereses. Eso está bien para los bancos y los que se dedican a eso como operación de negocios. Pero para nosotros los cristianos, si le prestas a tu hermano, tiene que ser sin réditos de ningún tipo. Pero como dije, yo lo que prefiero es decirle, no te puedo prestar, pero esto es lo que yo te puedo regalar apoyándote en tu situación. Y fiador, bueno, un hijo, como uno le toca ayudar a los hijos cuando estos se casan, adquirir su vivienda, cosas de ese tipo, ¿no? La educación de los hijos, cosas de ese tipo. Un amigo, pero tiene que ser amigo de verdad, que no te va a dejar ahí mal. Pero lo cierto es que sería imprudente desconocer el comportamiento, volviendo al punto, desconocer el comportamiento de esta persona. Si esta persona tiene un mal récord y no ha honrado deudas, yo creo que aquí lo sensato y lo prudente es no acompañarle en esa solicitud para que seas tú su fiador en esa deuda. Y número 4, con lo que voy finalizando, ¿cuándo es imprudente salir fiador de deudas? Cuando desconoces las implicaciones del impago de esa deuda. Tú debes de tener claro cuáles son las implicaciones. Si es un banco, ¿qué pasa cuando la persona cae en una situación de impago? Tú tienes que averiguar a partir de cuántos pagos mensuales la persona ya pasa con su situación al departamento legal. Número 2, si tú fuiste fiador, ¿hay alguna clase de bien que quedó involucrada dentro de esa fianza? ¿Qué tipo de fiador eres tú? ¿Es a razón de tu salario, a razón de tu cuenta de banco, de alguna otra clase de bien? Tú tienes que preguntar específicamente cuándo se cae en impago y qué son los pasos y qué son las consecuencias cuando la persona cae en impago para que tú ya estés ya sabido y estés entendido de que se te vendrá un problema. ¿Cuál es el problema? Posiblemente es al fiador al que van a llamar. Si la persona dejó de pagar 3 meses, por decir algo, entonces esos 3 meses el fiador va a tener que pagarlos para ponerse al día. Caso contrario, entonces entra aquella complicadísima gestión del banco que va a involucrar muchos dolores de cabeza y muchos sinsabores, no solo para el deudor, sino también para la persona que salió fiadora. Pues bien, vuelvo al texto bíblico, Proverbios capítulo 20 y verso 16. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y tómale prenda al que fía la extraña. Aquí básicamente el consejo es: no te metas con una persona a la que realmente no conoces. Básicamente ese es el mensaje. Cuando habla de un extraño, de una extraña, quiere decir alguien que realmente tú no puedes dar garantías por esa persona porque no la conoces tanto a fondo y puedes quedar mal.
Y de eso hay cualquier cantidad de testimonios tristes de gente que salieron fiadores en un buen deseo, en una buena intención de ayudar a alguien y solo para quedar pagando una deuda que no les corresponde. Pues con esta escritura trabajamos a partir de ella con la interrogante ¿cuándo es imprudente salir fiador de deudas? Y te he brindado 4 respuestas a esa pregunta. 1. Cuando lo haces por presiones de algún tipo, eso será acción imprudente. 2. Cuando desconoces los pormenores de la deuda contraída, es imprudente salir fiador. Número 3. Cuando desconoces el comportamiento en deudas pasadas de esa persona, es un serio error y una gran imprudencia entonces servirle de fiador. Y número 4, cuando desconoces las implicaciones del impago de esa deuda, también el error es tuyo, no preguntar qué va a pasar exactamente si hay retrasos en los pagos. Pues bien amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Cuidado con ser fiador de deudas. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.